Continuando con la parte teórica, vamos a entrar a la sección 27.7, la cual trata de la fuerza y torque o torca de una espira de corriente. Para este caso, en particular de las espiras, tenemos que, para hallar una fuerza total de la espira, tendremos que hallar la fuerza de cada lado de la espira. En este caso, la fuerza sería, como la vimos en la anterior sección, que sería la fuerza igual a la intensidad de la corriente por el largo y por el campo magnético que está en ese momento en el espacio que los rodea a esta espira. Aquí teniendo, por ejemplo, de este lado de la espira, del lado derecho, todo va a ser constante, se va a ser constante la, el campo magnético, va a ser constante la longitud de la espira, pero lo que va a hacer variar a este va a ser la dirección de la corriente en este caso. Si vemos aquí va a tener una dirección de forma de abajo hacia arriba, por así decirlo, y de aquí la parte de abajo, su contraria de la espira, va a tener una dirección contraria, va a tener de arriba hacia abajo, por así decirlo, lo cual haría que la fuerza cambie de dirección, teniendo en una de ellas la negativa y otra la positiva, neutralizándose, por lo que se dice que toda la fuerza neta dentro de una espira, de cualquier espira de cuantos lados sea, o de una espira cerrada, siempre va a ser igual a cero. Y se puede mostrar aquí que para hallando de parte por parte sus fuerzas, vas a tener que la fuerza neta de toda la espira va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero, pero no, esto no va a impedir que la espira se mueva. La interacción entre el campo magnético que va a generar la espira y el campo magnético que se encuentra en el espacio va a hacer que exista un torque. Aquí vemos que dice los dos pares de fuerzas que actúan sobre la espira se cancelan, como dije, que se van a cancelar tanto para los de la derecha y tanto los de arriba y abajo, por lo que no hay fuerza neta que actúe sobre ella. Como dije, se van a cancelar en este caso. Vemos que tiene la misma magnitud pero diferentes direcciones. Pero sin embargo, las fuerzas de los lados de A, o sea, suponiendo que sea de este lado de A, como venimos, F y F es esta fuerza que está acá y esta F van a ser la misma, producen un torque. Van a producir un torque que va a hacer que ese torque va a tener una magnitud igual a la intensidad por el campo magnético que va a afectar todo ese espacio, por el área entre toda la espira, o sea, sería A por B, ¿no? Directamente aquí lo separa, pero sería el área de toda la espira, sea A por B de toda la espira, que forman la espira, por el ángulo phi. ¿Y qué es este ángulo phi? El ángulo phi es el ángulo que separa el vector de, del campo magnético con el momento dipolar magnético o momento magnético. Phi es el ángulo vector entre la normal de la espira, que o sea, en este caso esta va a ser la normal o momento magnético, y el campo magnético, este va a ser phi, el ángulo que separa. Y con eso podemos hallar el torque que va a ejercerse sobre una espira de corriente que conduce corriente en sí mismo, en un campo magnético que sea uniforme, ya se puede decir. La continuación de esto sería que, mira, podemos ver aquí cuándo va a ser máxima y cuándo va a ser mínimo el torque si no queremos que vea nada de una espira rectangular. La torque es máxima cuando el ángulo phi es 90 grados, de tal modo que está en el plano de la espira, o sea, tal que el campo magnético y el plano de la espira sean paralelos. Cuando están en paralelos ambos, podemos ver que la normal de esta espira, o sea, mu sub 0 en este caso, que es la normal, va a ser similar va a tener la misma dirección del campo del momento magnético. Vemos que el momento magnético con el campo magnético tienen un ángulo de 90 grados exactamente. Podemos ver la repetición de 90 grados, aquí un cuadradito. Entonces esto dice que va a ser el torque máximo, porque como vimos en el anterior paso, que el torque estaba definida por el seno del ángulo, y seno de 90 va a ser igual a 1, entonces no va a modificar en nada, no molestaría nada. Pero si fuera seno diferente de 90, haría que este ángulo sea menor a 1, lo cual va a hacer que este torque reduzca su magnitud. Y aquí vemos el torque es 0 cuando phi es igual a 0.
seno de cero es igual a cero, se puede decir también, ¿vale? O también cuando sea phi es igual a 180, porque sería la separación de, del, del, de ambos vectores, tanto como del campo magnético y el momento magnético, serían exactamente paralelos. Entonces, cuando son ambos paralelos, van a ser, el producto vectorial de estos va a ser igual a cero. En ambos casos, o sea, en tanto cuando phi es igual a cero o cuando tanto phi es igual a 180, en ambos casos B es perpendicular al plano de la espira. O sea, el campo magnético va a ser perpendicular al plano de la espira y también va a ser paralelo a mu, o si no al campo magnético o a la normal del área que forma la espira. La espira se encuentra en equilibrio y estable cuando phi es igual a cero. Aquí no hay ni fuerzas ni fuerzas, no hay, porque se van a simplificar aquí, porque si son contrarias se van a simplificar, ni tampoco va a haber torques. Y se encuentra en equilibrio inestable cuando phi es igual a 180. Cuando es inestable sería entonces que phi va a estar abajo y el campo magnético va a estar arriba. Básicamente estarían en direcciones opuestas. Dice que este es el cálculo de un torque sobre una espira que conduce corriente y esta se encuentra en un campo magnético uniforme. Aquí un resumen de lo que hicimos en la primera parte. Dice que la fuerza neta sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme siempre va a ser igual a cero. Siempre. Sobre una espira cerrada, así decir, ¿no? Porque para una espira, una espira, digamos que puede ser abierta, una que no sea cerrada, puede ser que sea diferente de cero. Pero para las espiras cerradas va a ser igual a cero. El torque neto, o el torque total, en general nunca es igual a cero. A menos que el ángulo phi sea igual a 0 o 180, en ese momento sí va a ser igual a 0 el torque. Aquí podemos ver el momento de fuerza sobre una espira rectangular cuando B es paralelo a la espira. Aquí podemos ver que está la corriente circulando en este momento. El campo magnético está en este sentido y el plano de la espira, o sea el área o el plano, se encontraría paralelo al campo magnético, lo cual haría que aquí en esta espira y en este momento se ejerza un torque máximo, porque van a tener ambos un ángulo perpendicular entre el campo magnético y la normal de la espira, ¿no? Aquí podemos ver que este va a ejercer un torque. Del lado izquierdo se va a ir hacia arriba y el lado derecho va a bajar hasta abajo. Va a intentar bajar hacia abajo por una fuerza. Aquí vemos que la fuerza 2 es igual a la fuerza 4, ¿no? Y esta es igual a la intensidad por el área, o sea, por el A, por el lado, por el campo magnético. Aquí vemos que la fuerza neta va a ser la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4. O sea, la fuerza de cada lado va a ser igual a 0, como explicamos. Dice que no hay fuerza neta, pero sí un momento de fuerzas. El torque va a ser igual a la fuerza 2 por el brazo, en todo caso aquí, el cual va a ser igual al área, o sea, la corriente que circula por toda la espira, por el área, que A por B sería igual al área, por el campo magnético que ocurre en ese espacio. Y lo simplifico aquí, la intensidad por el área por el campo magnético. O el momento magnético, que vamos a verlo más adelante, que es igual a la intensidad por el área. Y aquí vamos a ver que una regla, una análoga, para usar también la regla de la mano derecha, que nos indica que podemos hacer con los dedos para saber la dirección de donde se encuentra mu, o si no o también conocido como el momento magnético, también para conocer dónde se encuentra el vector de área. Usando los dedos y la mano derecha podemos ver, haciendo como si los dedos fueran la intensidad, o sea, de la corriente, la dirección de la corriente, podemos saber hacia dónde está dirigida el momento magnético. En este caso vemos que está cerrando la mano hacia la contrarreloj. Vemos que está cerrando la mano y su dedo gordo, por así decirlo, sale hacia arriba. Entonces, si este lado estuviera el momento magnético y también el vector de área que tuviera esta espira. Y también nos indica un recuerdo que dice: el límite de conjunto de rectángulos coincide exactamente con una espira de plana irregular, que conforme con el número de rectángulos esta tiende al infinito, el ancho de cada rectángulo se aproxima a cero.
Dice, una espira de corriente plana de cualquier forma puede aproximarse por un conjunto de espiras rectangulares. Aquí podemos ver una espira de una forma desconocida, la han aproximado con muchas espiras de diferentes tamaños. Aquí donde lo que decía el momento dipolar magnético. Y usando la regla de la mano derecha, en este caso, como podemos ver, definimos el momento dipolar magnético. Podemos ver con la mano derecha, está cerrando sus dedos acá con la misma dirección de la corriente. Y el dedo estaría apuntando hacia donde se encuentra el momento dipolar magnético, mu, y hacia donde se encontraría el vector direccional de área. Aquí podemos ver que el momento dipolar magnético vectorial, en forma de vector, es igual a la intensidad por el área que va a formar toda esta espiral por la normal de esta misma. O sea, su normal aquí, ¿no? Podemos ver. O en resumidas cuentas podemos decir que esto es igual a la intensidad por el vector de área. ¿Ven? Porque va a ser directamente su área va a ser directamente el vector normal por el área en total. Aquí vemos que con n espiral, digamos, para un selenoide, en caso de un selenoide donde fuera unas muchas espiras juntadas, apretadas entre sí mismas, o sea, varias espiras amarradas, tenemos que el momento dipolar magnético es igual a n por la intensidad por el vector de área, donde n sería el número de vueltas que tiene ese selenoide. Y cuando esta espira se encuentra en un campo magnético, el torque que se ejerce con la espira, con el campo magnético, el torque tiende a alinear el momento magnético con el campo magnético, haciendo que ambos sean paralelos exactamente. Eso generaría el torque. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice que el torque en su forma vectorial es igual al momento magnético por el campo magnético. Podemos ver que sobre este selenoide, en un campo magnético uniforme, entra a la página. Podemos ver aquí su ángulo y podemos ver que aquí su vector de momento magnético está hacia arriba. Usando la regla de la mano derecha podemos ver directamente. Mira, podemos cerrar nuestras manos hacia este lado, nuestra mano derecha, y vamos a ver que el dedo va a apuntar hacia arriba. Entonces ese lado sería nuestro vector normal, o si no, nuestro vector de momento magnético. Y aquí vemos que el ángulo que va a formar con el campo magnético y el torque que se va a ejercer justo en el centro. Vemos que la corriente que es aquí, y dice que el torque tiende a hacer girar el selenoide, va a hacer girar todo el selenoide hacia aquí, hasta que el momento magnético sea paralelo al campo magnético. En el momento que se van a alinear el campo magnético con el momento magnético, es donde va a estar el cuerpo en equilibrio, no va a haber más, no va a ejercer ni una fuerza ni torque, es cuando se va a encontrar en equilibrio. Ahora podemos ver aquí una extra, que es energía potencial por un dipolo magnético. Es aquel, en resumidas cuentas, es análogo al torque, porque en este caso vamos a usar directamente la energía potencial va a ser igual al menos el producto escalar del momento magnético por el campo magnético, donde la energía potencial va a llegar a tender a cero cuando ambos van a ser igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque si descomponemos este producto escalar, vamos a tener que eso va a ser igual a la norma del momento magnético por la norma del campo magnético por el ángulo que forman entre ellos, por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Cuando coseno es igual a 90, entonces esto va a ser igual a 0, entonces la energía potencial sería igual a 0. Eso sería cuando el campo magnético es perpendicular al vector normal o al momento magnético. Aquí vamos a ver unas fuerzas sobre espiras de corriente en un campo magnético no uniforme. Se ve que en cada caso del imán la barra es perpendicular al plano de la espira y que esta pasa por el centro, o sea, por el centro de esta. En la parte del lado A podemos ver que la fuerza neta sobre esta bobina se aleja del polo norte. Vamos a ver que la fuerza neta siempre se va a intentar alejarse del polo norte.
y su vector de momento magnético está en dirección hacia el polo norte. En el inciso B puedes ver que la fuerza neta sobre la misma bobina va hacia el polo sur del imán. Se sigue manteniendo el momento magnético, pero en este caso, cuando se muestra el lado sur del imán, esta tiende a acercarse la fuerza neta hacia el imán. Es como lo que vimos en los imanes, ¿no? El polo norte expulsa el campo magnético, va a hacer que esta fuerza neta se vaya hacia allá, va a expulsar como análogo a una fuerza, similar a una fuerza, pero cuando está en el sur va a atraer el campo magnético, o sea, absorbe el campo magnético, esta expulsa y esta va a retraer. Aquí inicia su campo magnético y finaliza acá. Es como eso, esto va a ser lo que va a atraerle a la espira. Aquí vemos unos casos de cómo se comporta su momento magnético. En inicio sabemos que un hierro no magnetizado, sus momentos magnéticos se orientan al azar, o sea, son a la suerte, por todos lados se pueden encontrar cuando está magnetizado. Y en un imán de barra magnetizado, un imán de barra obviamente está magnetizado, los momentos magnéticos siempre van a estar alineados, como se ve en la figura, de sur a norte en este caso. En un campo magnético que crea un torque, sobre el imán de la barra tiende a alinear su momento magnético. ¿Por qué? Porque su momento magnético no va a estar en este momento, no está paralelo al campo magnético. Por lo tanto, este campo magnético con este imán va a tender a alinearse. Ambos va a tender a alinearse el campo magnético con el momento magnético del imán y van a estar en ese momento en equilibrio. Aquí vemos cómo un imán atrae y repele un material de hierro no magnetizado. Como lo vimos en el anterior caso, en la primera el imán de barra produce un movimiento magnético neto sobre el clavo, o sea, va a expulsar, como vemos que el norte siempre va a botar líneas de campo, vemos que trata de expulsar al clavo, haciendo que el clavo tenga un coso. Su momento magnético del imán haga que el clavo se vaya hacia allá. Y en la segunda vemos que el imán, que el campo del imán de la barra no es uniforme, ¿eh? En este dipolo magnético se ve atraído hacia el imán, o sea, este se acerca hacia el imán, siente atracción hacia el imán, hacia el polo sur, como absorbe como vimos aquí, el norte expulsa, como es análogo a la fuerza, pero obviamente no es la fuerza, pero es análogo. Va a intentar expulsarlo como si estuviera intentando expulsarlo, y esto es como si estuviera intentando atraerlo. Aquí vemos un resumen del ángulo que forma con el campo magnético de una espira. El torque va a ser igual a la fuerza 2, en este caso vemos que la fuerza 2 es esta, por la distancia, por D, por D, donde sería D sería esta, de aquí el D sería el B, o sea, su hipotenusa en este caso sería su largo, por el seno del ángulo que va a formar esto. Tenemos un análogo que sería la intensidad por el área, llegaremos a lo mismo por el campo magnético, por el seno del ángulo que forma eso, donde este ángulo se repite acá, vemos que se repite con el campo magnético y su normal o su momento magnético. Donde el torque tiende a alinear a phi, el torque tiende a alinear a mu con el campo magnético. Esto vemos aquí que esta flechita, tiende a alinear el vector del momento magnético con el campo magnético. Va a tener que sean ambos iguales, estén en una misma, sean colineales o paralelos, así decirlo. Y cuando se encuentren colineales o paralelos va a ser cuando se encuentren en equilibrio el cuerpo. Y el momento de fuerza hacia el papel no sería igual al torque, es igual al producto vectorial de mu, o sea, o del momento magnético por el campo magnético. Entrando a la sección 27.8, entramos a los motores eléctricos. En este caso, el motor de corriente directa o motor de corriente CD o de DC por sus siglas en inglés.
Esto se genera gracias a un campo magnético que ejerce un par de torsión, como ver aquí, sobre una corriente en el motor. El movimiento del rotor a través del campo, es decir, el rotor sería una espira en este caso, causa una fuerza electromotriz inducida, llamada también como fuerza contraelectromotriz. Para un motor en serie en el que la bobina del rotor está conectada en paralelo con las bobinas que producen el campo magnético, el voltaje terminal es la suma de la fuerza contraelectromotriz y la caída de la intensidad por la resistencia interna. Eso ya es más analítico para sacar con sus fórmulas. En este caso vamos a ver que el diagrama de un motor de corriente continua, que es un diagrama de motor sencillo, muestra que esta espira, en este caso el rotor, directamente lo dicen en vez de espira rotor, tiende a girar, como vemos aquí su eje de rotación, y tiende a girar a este lado. La corriente en este inciso muestra que pasa por aquí, pasa por el rojo y termina en el azul y vuelve acá. Pero cuando debido a eso, entonces aquí, donde la corriente inicia acá, inicialmente la corriente inicia acá y termina en acá del azul, ¿no? Vemos que el campo magnético del norte va a cruzar su campo magnético hacia el sur. Aquí lo vemos como un imán monopolo, pero obviamente no es un imán monopolo. Lo de atrás seguiría siendo, se encontraría su opuesto del norte, y de aquí también se encontraría su opuesto. No sería un imán monopolo. En resumen, vamos a ver que el campo magnético está definido por la ley de Lorentz, y específicamente por su fuerza magnética de una carga en movimiento. Las implicaciones de la expresión que incluyen que la fuerza es perpendicular a la velocidad v de la carga y que al campo magnético B. La magnitud de la fuerza F, o sea, la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo por el seno de phi que forman estos, que forman la velocidad y con el campo magnético, siendo un ángulo menor a 180 entre la velocidad y el campo magnético. O sea, este sería el ángulo que forman entre la velocidad y el campo magnético. Esto implica que la fuerza magnética de una carga estacionaria o de una carga en movimiento es paralela al campo magnético, es nula en este caso. Cuando una carga en movimiento es paralela al campo magnético, esta va a ser nula. La dirección de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha se usa para varias cosas, como podemos ver. Aquí podemos ver un esquema pequeño de cómo se ve el campo magnético en este caso. Del norte pasa al sur en todo caso. Y esto genera un campo uniforme en medio de estos dos, donde la espira o el rotor en este caso, como le dicen, al estar aquí lo pasan por le insertan corriente eléctrica y hace que circule acá, y por lo que genera una fuerza o torque, ¿no? En este caso, porque en este caso se puede ver que la normal de esta espira va a ser perpendicular al campo magnético, lo que va a generar un torque. Y podemos ver, inicia la corriente inicia a correr por la espira, y como vemos, como aquí ya no se ve el campo, pero está aquí el campo magnético, vemos que aquí está el campo magnético, hace que la fuerza hay tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo de la espira, haciendo que ejerza un torque y un movimiento, ¿no? Y este torque lo transforma obviamente en energía mecánica en todo caso. En continuación de la primera parte, vemos que aquí es cuando el motor gira a 90 grados. Es cuando cada escobilla está en contacto con ambos segmentos del conmutador. Este sería el conmutador, es pequeñas cosas, por lo que la corriente se desvía totalmente del rotor. Podemos ver que esto va a cambiar esto de acá, y la corriente se va a desviar aquí. En ese momento hace que la corriente aquí en la espira sea igual a 0, por lo que el momento magnético va a ser igual a 0, y el torque también va a ser igual a 0. El torque en sí va a ser igual a 0 porque el campo magnético va a estar alineado justo con la normal de esta también, ¿no? El torque va a ser igual a 0 en todo caso. Y cuando el rotor termina habiendo girado a 180 grados, vemos que el lado azul ahora es el que recibe energía, la energía o la corriente. Vemos que el lado azul inicia la corriente y el rojo ahora la termina. Aquí vemos que las escobillas están alineadas otra vez con los segmentos del conmutador,
pero esta vez la corriente del lado azul y el rotor sale por el lado rojo, como expliqué. Por lo tanto, la torca del magnética otra vez ocasiona que el rotor gire en sentido anterior. Vemos que ahora de nuevo la normal de la superficie de esta rotor o espira sigue siendo perpendicular al campo magnético, por lo cual se va a generar otra vez otro movimiento por las fuerzas que van a generarse por la interacción del campo magnético con la espira con corriente, que va a generar otro campo magnético, va a generarse un torque y va a generar un movimiento. En este caso va a generar un movimiento hacia la contrarreloj. Este va a ser el movimiento angular. ¿Cómo se usa este movimiento angular? Este movimiento de estos giros, por así decirlo. Podemos ver que se usa en una bobina de disco de computadora. En el caso de la computadora, un disco duro, por así decirlo, vemos que tienen 12 bobinas que transportan corriente e interactúan con imanes permanentes que están situados por esta parte, pero en este caso no se muestra, donde los imanes permanentes están fijos de la bobina y en la bobina es la que gira. O sea, se encuentra un imán fijo por algún lado de este lado, un polo norte y un polo sur aquí por un lado. Debido a que hay bobinas múltiples, la torca magnética es casi constante, dice, y la tornamesa gira con rapidez casi constante. O sea, gira con rapidez constante. En el caso de un disco duro, creo que gira 7200 revoluciones por minuto, si no mal recuerdo. A ver, ¿cómo podemos ver aquí cómo interactúa esta fuerza? Aquí busqué un pequeño esquema, por así decirlo, donde muestra cómo se interactúa esto. Este es un motor, pero de menos solenoides o bobinas. Veamos cómo esto. Aquí están los polos, los imanes permanentes en los dos lados. Vemos que aquí se encuentran unos pequeños conductores que van a dar carga a este lado, a los solenoides, para que se conviertan en imanes en instrumentos. Miren, vemos como que hacen que cada vez que cambia de su puntita obtengan carga y estas sean como imanes con los solenoides, haciendo que ambos se atraigan y van a generar una fuerza magnética. En todo caso se van a atraer en los dos, y de aquí también se van a atraer porque son de diferentes polos sur y norte, y de aquí norte y sur se van a atraer y van a generar un movimiento, un torque en este caso. Podemos ver cómo termina y todo eso. Y ya sería.